Muy buenos días a todos. Qué bendición estar de nuevo con ustedes en sus hogares o en su oficina o en algún lugar donde usted puede conectarse. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Corintios. Prácticamente hoy terminamos el estudio de esta carta. Recuerden que el apóstol Pablo había escrito esta carta porque la iglesia de Corinto habían muchas correcciones que hacerle, muchos desórdenes, y Pablo tiene que tomar varios capítulos de una carta larga para poder hablar sobre las divisiones que existían. Yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de este, ¿no? Y esto sucede todavía hoy en día en muchas iglesias. Hay favoritismos o apegos a ciertos líderes más que a otros. Eso es un punto que me agrada aquí en la iglesia, que ponemos el nombre del tema que se va a tratar, pero nunca ponemos quién lo va a presentar, ¿no? La gente lo sabrá cuando llegue y se siente y vea quién está al frente. Pero realmente nosotros estamos viviendo muchos de los mismos problemas que vivió la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto también tenía mucha inmoralidad y Pablo tuvo que tratarla. Tuvo pleitos entre los hermanos, denuncias, había libertinaje, habían abusado de la cena del Señor, había desórdenes en la creencia de la resurrección. En fin, Pablo escribe y usa pues esta carta para poner en orden varias cosas que estaban desordenadas. Termina el apóstol en el capítulo 16 y vamos a iniciar en el versículo 13. Velad pues, dice, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Tres exhortaciones, amonestaciones para la iglesia. Estad firmes en la fe, como que las influencias venían y podían hacer a los hermanos débiles, en lugar de ser firmes, ir como hojas en el viento, ir como olas, dice también en otra porción. De modo que en este momento nosotros tenemos que hacer énfasis en esto también. Hay muchos hermanos que ahora con la pandemia pues buscaron una iglesia más cercana o buscaron el grupo más cercano o donde habían amigos, conocidos, etc. Y algunos de ellos se fueron sin considerar realmente cuál era la doctrina de la iglesia donde iban. No se pusieron a pensar aún en las prácticas de la iglesia, aún en las ordenanzas, cómo se cubrían, en el espíritu evangelístico, en la palabra de Dios, cuál era su posición ante ella. Y tenemos algunos grupos que llamaríamos, no exactamente sectas, pero sí grupos que están un poco desorientados. Y hermanos no le han hecho caso a esto y pueden cambiar de una iglesia a otra sin saber realmente cuál es la doctrina básica de la fe. Creo que aquí también Pablo tiene que amonestar y decir eso. Hermanos, estad firmes en la fe. No es porque esta me queda más cerca, porque aquí va mi pariente o aquí están amigos, no. ¿Cuál es la fe que yo tengo? ¿En qué creo? Y buscar la iglesia donde esté acorde a mi creencia también, a mis convicciones y más todavía, un lugar donde yo pueda servir. Hermanos, no solamente es asistir. De modo que, por eso también el apóstol, más bien Judas, nos presenta allá en su carta pequeña de 25 versículos, pero dice en Judas capítulo 9, permítame, versículo 3, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe,
que ha sido dada a los santos. Contendáis. No es que le demos una bienvenida al espíritu ecuménico, no importa qué crees, no importa qué iglesia tú vayas, no, debe de importarnos y debemos de estar firmes en aquello que creemos. Había un corito que cantábamos antes así: no me importa la iglesia que vayas, si detrás del Calvario tú estás, pero debe de importarnos. Y cuando alguna persona viene y pregunta, oiga, ¿hay una iglesia cercana? No le recomienden a la que usted vio más cercano, recomiéndele a aquella que esté más cercana a sus convicciones, aquella que esté más cercana a la doctrina que ellos han estado practicando. Bueno, estad firmes en la fe, y dice ahí en el versículo 58 del capítulo 15, uno de mis textos favoritos: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Firmeza no necesariamente quiere decir estén quietos, no. La firmeza también va a decir muévete, da testimonio, testifica, crece en la obra del Señor, sabiendo que tu trabajo no va a ser en vano. Regresemos al capítulo 16 de Primera de Corintios. Dice en el versículo 14: todas vuestras cosas sean hechas con amor. Recuerdan que aquí mismo en esta carta el apóstol tuvo que dedicarle el capítulo 13 para poder confirmar y poder enseñar a la iglesia de Corinto qué era realmente lo que significa el amor. Allá en 1 de Corintios 13:13, ahora dice, permanece en la fe, otra vez, la esperanza y el amor. Y estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Y en los versículos anteriores, del versículo 4 al versículo 8, nos dice claramente por lo menos 7 cosas que el amor hace, 7 cosas que el amor es, y 8 cosas que el amor no hace y no es. Entonces, la importancia otra vez del amor. Y Pablo mismo dice, ¿de qué sirve si yo hablo en lenguas? ¿De qué sirve si yo hago milagros? ¿De qué sirve esto y esto y eso? Si no tengo amor. El amor, pues, es clave en la vida del cristiano. Amad a vuestros amigos, a vuestro prójimo. Amad a vuestros enemigos. El amor está presente. Así que, si no hay amor, dice, nada soy. Hermanos, dice, ya sabéis que la familia de Estéfanas, y empieza él a hablar de ciertas personas, casi como lo hizo allá en el capítulo 16 de Romanos, ¿se acuerdan ustedes? Hoy en la mañana estaba contando y salían 27 amigos de Pablo en Romanos 16, 27, en otra me salieron 26, pero está entre 26 y 27. Amigos que tuvieron que ver con su vida cristiana, tuvieron que ver en sus necesidades, lo apoyaron, oraron, respaldaron, y él está agradecido. Está interesante la lista de nombres, porque hay unos nombres que no los vemos muy repetidos aún hoy en día. Muy pocos vamos a encontrar que se llame Estéfanas, o si vamos allá a Romanos capítulo 16, habla de Trifena, de Trifosa, de Rufo, de Asíncrito, de Hermas, de Patrobas, de Olimpas. Bueno, hay uno por aquí que dice también Herodión, por ejemplo, Narciso. Bueno, como que hay 2, 3 ahí quizá que se repiten hoy en día. Urbano. Pero lo interesante aquí, hermanos, es que en medio de todos estos surge una parejita que yo quisiera que consideráramos rápidamente: Aquila y Priscila. Aquila y Priscila era una pareja ejemplar, una pareja que se distingue por varias cosas. Empezando, era una pareja que trabajaba juntos, dice también allá en Hechos y en Romanos.
Era una parejita que Pablo tuvo que unirse a ellos para ayudarse económicamente, porque ellos hacían tiendas y Pablo también no pudo trabajar con ellos. Pero la pareja ya trabajaba junta. Era una pareja hospitalaria, a tal grado que no solamente recibían amigos que los visitaban, sino recibían a un grupo, y Pablo menciona la iglesia que está en su casa. O sea, ellos abrieron las puertas de su casa para reuniones con el grupo, con la iglesia, llamémosle así, porque así le llama Pablo. Entonces, qué hermoso es cuando hermanos no solamente están dispuestos a dar su tiempo, su talento, su dinero, su servicio, sino todavía más lo suyo, su propiedad. Y en este caso, la iglesia se reunía en la casa de Aquila y de Priscila. Conocían la Escritura. Dice que escucharon a Apolos, un gran expositor, orador, pero Apolos no estaba totalmente lleno de todo el conocimiento, y ellos lo llamaron aparte después de la predicación, que había sido excelente, pero le enfatizaron, le enseñaron que eso no era todo, que había que hacerlo de este modo, de este. ¿Qué pareja más sabia? No lo exhortaron ni lo regañaron delante de todos, sino que lo llamaron aparte, dice, y quisieron enseñarle lo que estaba mal y lo que estaba bien, y Apolos, estoy seguro, estaba agradecido con ellos después. Otra expresión interesante aquí es en el versículo 20. Os saludan, dicen todos los hermanos, saludaos unos a otros con ósculo santo. Ahora, el ósculo santo es sinónimo de beso, eso es, un beso. Ahora nosotros tenemos que considerar la cultura de aquel tiempo, tenemos que considerar las maneras de conducirse que no son iguales a las nuestras. Yo noto que aquí, especialmente en Puebla, practicamos mucho el beso, que no sé, realmente no es beso, es un beso en el aire, ¿no? Nada más juntan los dos cachetitos y ya. Pero realmente, ¿qué significa eso? Ahora usted no anda besando a toda la gente. Como que aquel beso es para alguien especial, algún hermano que ha sido de bendición, algún hermano que usted distingue y aprecia. Pero normalmente el beso era para significar o representar gratitud, amor, hasta perdón inclusive. ¿Se acuerdan ustedes cuando Pablo estaba en Éfeso, allá en Hechos, capítulo 20? Que dice que él les dijo que ya se iba y no lo volverían a verlo, que fueron los hermanos con él a la playa antes de que subiera al barco. Y ahí dice, lloraron, y luego dice, y se abrazaron y se besaron. Esa es una forma de expresar realmente lo que su corazón sentía. Bueno, Pablo los amonesta por lo menos en 5 diferentes ocasiones en sus cartas. Siempre dice, saludaos con ósculo santo. Uno de los comentaristas que estaba leyendo mencionaba que, recuerden, dice que la costumbre al inicio era que los hombres se sentaban de un lado y las mujeres se sentaban de otro. De modo que el beso tenía que ser o afuera, o hombre con hombre o mujer con mujer. Pero no había malicia, no había ninguna connotación que trajera quizá o despertara algún sentimiento no correcto. Al contrario, el darse el beso era mostrar que estaban manifestando un amor genuino, un amor sincero, un amor que ofrecía no solo perdón, sino amor y ayuda. Así que, pues, la costumbre en algunos países quizá hoy en día es más fuerte que en otros. Normalmente, pues, el beso se daba en la mejilla, en la frente. Aún hoy, aquí en nuestros pueblos indígenas, hay hijos que besan la mano del papá o besan la frente de la mamá. Pero el beso viene a mostrar un poquito más que un solo hola, ¿cómo estás? Así que, hermanos,
practiquemos, no necesariamente el beso, pero practiquemos la manifestación de nuestro amor, de nuestro sincero deseo para aquella persona con la cual estamos tratando. Pero en el versículo 21, Pablo viene otra vez enfatizando que él está escribiendo esta carta con su propia mano. Es decir, no está con un secretario, no está dictándola, él tomó tiempo para hacerla. Y dice en el versículo 22, el que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. Ahora, anatema era prácticamente sea maldito, sea condenado, sea maldecido. Aquel que no ama la venida de Cristo. Hay muchas personas que no solamente no quieren aceptar y creer en Cristo, mucho menos que Cristo viene y cuando Él venga, todo lo que va a suceder, como leemos en Apocalipsis. De modo que, hermano, ame usted la venida del Señor. Pablo decía, no solamente estoy esperando terminar mi carrera con gozo, sino que voy a recibir una corona, dice, que Dios tiene preparadas, o Cristo tiene preparada para todos aquellos que aman su venida. Es importante estar amando la venida del Señor. Señor, ¿cuándo vienes? ¿Cuándo vendrás? Llevamos cerca de 2000 años o un poquito más de estar esperando la venida del Señor por su iglesia. No ha venido, pero va a venir. Y Pablo escribe desde aquel tiempo y que el que no ama la venida o el que no ama al Señor Jesucristo sea anatema. Pero confirma, el Señor viene. Así que no importa si han pasado 1000 años, 2000, o pasará más tiempo, o puede el Señor venir este año. Pero amemos a Él, a su nombre, su venida, su persona. Concluye Pablo, pues, la primera carta a los Corintios. Tiene que escribir una segunda carta. No vamos a continuar en ese orden. Me parece que la semana que entra, mañana, ya empezamos con otro libro, creo que es Esther, pero no estamos siguiendo el 2 Corintios, regresaremos quizá después, o ya pasamos, no recuerdo. Pero ahora, lea usted de nuevo la porción de hoy, y vea qué lecciones prácticas puede usted sacar para su propia vida. Yo puedo sacar unas, usted puede sacar otras. Ahí regreso al versículo 13 y con esto concluyo. Estad firmes en la fe, ya vimos lo que significa. Portaos varonilmente, es decir, sed maduros, sed hombres que saben, que creen y que practican y cómo viven. No llevados por cualquier viento de doctrina o aquel que se avergüenza del Evangelio. Pablo tuvo que mostrar muchas veces su forma varonil de predicar y presentar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio, dice, porque es potencia. ¿Cuántas veces por pena o por vergüenza o por miedo no hablamos, no testificamos? Por eso dice Pablo, portaos varonilmente. ¿Y luego qué? Y esforzaos. O sea, las cosas del Señor no se van con un ahí se va, o está bien, como caiga. No, yo creo que el Señor tiene la manera también de cómo debemos de hacer las cosas. Así que yo le exhorto, le invito, le pido que se esfuerce en la fe, se esfuerce en la predicación de la palabra y contender. Es importante. Defienda la posición que usted tiene y busque la iglesia donde usted pueda ser edificado y donde usted pueda servir también. Que Dios le bendiga, que Dios le ayude y confiamos que continuemos cada día a las 9 de la mañana. Recuerde, tenemos una cita y queremos que nos veamos, aunque sea por este medio, pero que juntos estudiemos la palabra del Señor.
El día domingo, como siempre, tenemos los 3 cultos, a las 9, a las 11 y a la 1. Transmitimos el de las 11. Pero qué hermoso sería que usted nos acompañe. Yo sé que ahorita algunos están nuevamente despertando un poco de miedo, de precaución, de prevención, porque parece que nuestros números de COVID empiezan a variar. Pero yo creo que el Señor nos va a cuidar, nos va a sacar y vamos a estar victoriosos. Y qué mejor lugar que en su propia casa, en su templo. Le esperamos pues, y que Dios le bendiga, que tenga muy buena semana y muy buen fin de semana.